Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos para compartir la clase número 11. Van a encontrar esta clase disponible junto con el video el día lunes. Les voy a contar un poquito de qué se trata, pero antes que nada quiero agradecerles eh, la convocatoria, la participación al primer encuentro que tuvimos a través de Zoom. Agradecerles por estar del otro lado, por participar, por fomentar el vínculo de esta manera. Espero que, así como me pasó a mí, que me gustó mucho poder verlos y poder escucharlos, les haya pasado lo mismo a ustedes y bueno, en las próximas eh, convocatorias, en los próximos encuentros, podamos sumarnos cada vez más, ¿no? Ese es mi deseo y espero que así sea. Bueno, les cuento un poquito con respecto a esta nueva clase y esta nueva actividad. Vamos a trabajar sobre las civilizaciones precolombinas, aztecas, mayas e incas, que se asentaron en el actual territorio americano antes de la llegada de Colón a América en el año 1492. Y la propuesta de trabajo, en este caso, va a ser grupal, ¿sí? Van a tener que usar estos grupos que ya están conformados, con los que han trabajado en otras materias, para poder armar una presentación según eh, la civilización que a cada grupo le corresponda, una presentación que después vamos a compartir en el próximo encuentro del 23 de septiembre. La idea es que en ese encuentro ustedes sean los protagonistas de poder contarles al resto de sus compañeros lo que fueron trabajando, lo que fueron haciendo. La idea es que podamos llevar adelante en ese encuentro eh, un diálogo, ¿sí? Donde ustedes puedan comentar cómo fue el trabajo en grupo, ¿no? Y qué hizo cada uno a través de sus presentaciones. Por otro lado, también van a tener que leer un documento y confeccionar un acróstico, porque vamos a trabajar también sobre los pueblos o los habitantes eh, originarios del actual territorio argentino hacia el siglo XVI. Así que dicho todo esto, les voy a compartir un PowerPoint que también van a encontrar en la clase del lunes. No lo voy a compartir en su totalidad, voy a compartir algunas diapositivas donde vamos a analizar este concepto de pueblo originario actualmente, cómo considera Naciones Unidas a estos pueblos originarios y bueno, después me gustaría que ustedes terminen de visualizar este Power cuando esté disponible en la clase y analicen, ¿no? Cómo han construido la historia estos y la transmiten, ¿no? Estos pueblos originarios y cómo se periodiza este periodo, ¿no? Bien, les comparto el Power entonces. Bien, este es el tema que vamos a abordar en esta clase: América antes de la conquista, las civilizaciones precolombinas, aztecas, mayas e incas, y las principales culturas en el actual territorio argentino hacia el siglo XVI. Como les decía, esto que vamos a ver en la primera diapositiva es un informe de Naciones Unidas sobre los pueblos originarios. Se calcula que en más de 70 países del mundo, unos 300 millones de personas pertenecen a estos pueblos originarios, que son los herederos y titulares de culturas y maneras únicas de relacionarse con otros pueblos y con el medio ambiente, que conservan sus características sociales, culturales, económicas y políticas que difieren de las existentes en las sociedades dominantes en las que viven, que estos pueblos originarios de todo el mundo reclaman el reconocimiento de su identidad, de su modo de vida, y el derecho a las tierras y a los recursos tradicionales, pero es un hecho que a lo largo de la historia sus derechos han sido violados. Eh, Se puede determinar que estos pueblos, y se puede afirmar también, figuran actualmente en el mundo entre las comunidades más desfavorecidas y desvalidas, y que se promueve a que la comunidad internacional reconozca como absolutamente necesario adoptar medidas especiales para defender los derechos de estas comunidades, de estos pueblos originarios, ¿sí? Conceptos como
indígena, indio, amerindio, aborígeno, pueblos originarios, es la manera en que se refieren a estas sociedades nativas, ¿no? Del país donde viven, ¿sí? El concepto de pueblo originario hace referencia a los descendientes de las poblaciones preexistentes a la dominación colonial, considerándolos autóctonos. Con otras palabras, ¿sí? Esa calidad de originario hace referencia a haber sido los primeros seres humanos en ocupar esas tierras, y eso les da derecho a ellos a tener sobre las mismas, ¿no? Derechos, obviamente, decía, sobre las mismas, más allá de las leyes que han impuesto los conquistadores. Por otra parte, la Segunda Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas afirma que los indígenas son los habitantes originarios de un lugar que comparten un pasado, un presente y un futuro común, que tienen conciencia de ser indígenas, que hablan o han hablado la lengua de sus antepasados, que conservan sus valores, pautas y patrimonio cultural, que son reconocidos como tales por los miembros de su pueblo y por los extraños, ¿no? Pero también el concepto indígena muchas veces está cargado de prejuicios, ¿sí? Hay campesinos, obreros o trabajadores en general que rechazan ser considerados como indios por la carga discriminatoria que persiste en muchos países latinoamericanos, ¿sí? Esta connotación negativa y despectiva que la sociedad occidental hace sobre el término indio, ¿no? Suele considerarlo sucio, peleador, vago, tonto, mentiroso, ¿no? Todas estas cualidades, estos adjetivos negativos, son de alguna manera los que el conquistador aplicó sobre el conquistado para rebajarlo en su dignidad, pero estos conceptos no son propios de las comunidades aborígenes, sino que de algunas personas en particular, ¿no? Entre ellos los conquistadores. Observarán que hay una imagen que yo inserté en esta diapositiva que tiene que ver con las banderas de los pueblos originarios, ¿no? Que dan identidad a estos pueblos. Eduardo Galeano, escritor uruguayo, en el año 1992, escribe, ¿no? Con la conquista los indios americanos fueron condenados a la negación de su identidad diferente, se les prohibió vivir a su modo y manera, y aún hoy se les sigue negando el derecho de ser. La colonización se propuso que los indios dejen de ser indios, borrarlos del mapa, o borrarles el alma, aniquilarlos o asimilarlos. Se despojó a los indios de sus símbolos de identidad, se les prohibió danzar y soñar a sus dioses. Una cosa es cierta: tras la conquista y la dominación, la mayor parte de sus descendientes pasaron a pertenecer a los sectores pobres y más explotados. La idea, y dejo de compartir pantalla ahora, es que este concepto de pueblo originario lo vayamos trabajando durante el resto de las clases, que también comprendamos esta connotación negativa, ¿sí? Y revaloricemos a estos pueblos, a sus culturas, a su modo de vida, ¿sí? Esa creo que es la idea de este Power que acabo de compartirles, y que invito a que ustedes puedan continuar viendo el resto de las diapositivas que van a estar subidas a la clase 11 en el Classroom. Entonces, para ir finalizando, trabajo grupal. Antes que nada, decirles que el trabajo grupal implica que ustedes se organicen, que trabajen en conjunto, que esto no genere ninguna diferencia entre ustedes, al contrario, que puedan explotar las potencialidades de cada uno a la hora de organizarse para armar el trabajo y la actividad, saber que me pueden escribir las veces que sea necesario, me pueden consultar. Y la idea también, y esto quiero dejarlo en claro, es que un integrante del grupo suba en el plazo de entrega de la clase el Power armado, ¿sí? Solamente van a subir todos, no se va a hacer por grupo el análisis de documento ni el acróstico, eso va a ser individual. Pero si es grupal, el trabajo de la presentación que tienen que hacer ustedes. Y para eso les pido entonces que suban de manera grupal, un integrante del grupo, el trabajo del Classroom, ¿sí? Que después lo tengan a mano, porque eso vamos a utilizarlo en la clase del 23 de septiembre. Dicho todo esto, espero que estén muy bien. Volver a agradecerles el habernos podido encontrar virtualmente, y invitarlos a seguir haciéndolo.
Les deseo una buena semana, cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo, ¿sí? Y les agradezco como siempre estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar entonces el 23 de septiembre, los espero.